Bueno, buenas tardes. Hoy vamos a repasar un poco todas las consultas que tuvieron acerca de la unidad sobre competencia perfecta. Así que, bueno, la idea es, en función de las preguntas que nos han acercado, tratar de ir aclarando las dudas. Una de las primeras, una consulta que ha tenido Antolina y Joana, tiene que ver con los supuestos de la competencia perfecta, así que para tratar esos supuestos, acá le voy a compartir, bueno, en primer lugar, la presentación donde se hace referencia a cuáles son estos supuestos. El primero de ellos es la atomicidad. En realidad acá tiene que ver con el hecho de que haya un gran número tanto de oferentes como de demandantes en el mercado, y principalmente, más allá de que atomicidad obviamente se asocia a muchos oferentes y muchos demandantes, o muchos compradores y muchos vendedores, implícitamente lo que sostiene este supuesto es que como son tantos, ninguno tiene poder de mercado. ¿Qué significa esto? Que ninguno tiene la capacidad para influir sobre el nivel de precio de mercado del bien del que se trata, ¿sí? Bueno, otro de los supuestos es la homogeneidad del producto, que en realidad, digamos, estamos ante un supuesto de lo que sería un producto exactamente idéntico, ¿sí? O sea, que todos los oferentes producen exactamente el mismo bien, que no tienen ninguna posibilidad de diferenciación. Por otro lado, se habla de la transparencia, ¿sí? Bueno, esto a nivel de los consumidores o de los demandantes, tiene que ver con que se conoce, digamos, el nivel de precio del bien, es conocido por todos ellos, o sea que no hay ninguna divergencia en el precio en función de dónde es adquirido el bien, ¿sí? Todos los consumidores saben cuál es el precio. Y a nivel de los productores, la transparencia tiene que ver con que ellos todos conocen la forma más eficiente de producir el bien, ¿sí? Que esto va a influir en las funciones de costos de los productores. Por otro lado, hay libre movilidad de los factores. Eh, a esto, digamos, lo que hace referencia es que las empresas pueden entrar y salir del mercado sin un costo asociado a ese ingreso o egreso, ¿sí? O sea que en ciertas circunstancias, si la empresa quiere dedicarse a producir otro bien o a participar de otra industria, puede realizar todas las inversiones sin ninguna pérdida, sin ningún costo de salida, y si alguna empresa quiere ingresar en ese mercado, ni bien ingresa, ya está produciendo en las mismas condiciones que las empresas que estaban previamente, ¿sí? O sea que no hay ninguna ventaja de quienes ya estaban establecidas en el mercado por sobre los nuevos ingresantes. Eso tiene que ver entonces con la libre entrada y salida de empresa o libre movilidad de factores. Y por otro lado, el tema de la imposibilidad de formar colisiones, bueno, que en realidad también está relacionada con el tema de la atomicidad, se refiere a que, digamos, no es posible entre los participantes de este mercado establecer acuerdos, ¿sí? Que les permitan fijar alguna condición en el mercado, ¿sí? O establecer un precio más alto, o fijar cuotas de producción, ¿sí? Entonces, no, se supone que no es posible entre los participantes de esta industria establecer acuerdos, ¿sí? Bueno, todo este conjunto, digamos, de supuestos, como estábamos viendo, lo que digamos, son empleados para analizar un modelo, que es el modelo de competencia perfecta, ¿sí? Que, por supuesto, digamos, es difícil pensar en mercados que funcionen bajo estos supuestos tan estrictos, o sea que es un modelo más bien teórico. No obstante, en la realidad hay muchos modelos, digamos, perdón, hay muchos mercados, ¿sí? Que son altamente competitivos. ¿Qué quiere decir esto? Que tienen, digamos, algunas características que lo asemejan mucho a estos supuestos, si bien puede ser que no se cumplan a rajatabla, ¿sí? Por ejemplo, no sé, el mercado de commodities, de productos primarios, ¿sí? Tiene muchas de estas características por la atomicidad, por la homogeneidad del producto. Ese es un ejemplo de un mercado altamente competitivo. Entonces, conocer el modelo de competencia perfecta también, digamos, lo que nos permite es poder prever cómo se van a comportar, digamos,
diversas industrias que tengan esta estructura altamente competitiva, porque conocemos, digamos, cómo funcionan estos modelos de competencia perfecta, ¿sí? Bueno, hasta ahí entonces un poco el tema de los supuestos. Ahora vamos a pasar con otra de las dudas que tenía. Bueno, la otra duda que habían manifestado es cómo determinan las empresas, digamos, a ver, estamos ante, y acá voy a aprovechar para compartir otra pantalla que he elaborado, digamos, estamos ante un modelo, ¿no? Que decimos donde hay atomicidad, por lo tanto, los participantes en ese mercado no tienen poder de fijación del precio, sino que son lo que se conoce como tomadores de precios. ¿Y qué significa esto? Fíjense, acá supónganse que tenemos el equilibrio de mercado, ¿sí? Donde graficamos la función de oferta de mercado y la función de demanda de mercado, ¿sí? Entonces, cuando se establece el equilibrio en este mercado, se determina un nivel de producción y un nivel de precios. Este nivel de precio que se determina como el equilibrio del mercado es el que cada empresa que participa en esta industria o en este mercado de competencia perfecta toma como referencia, ¿sí? O sea, todos los productores de competencia perfecta perciben una función de demanda, que es esta que está graficada aquí, que es una función perfectamente elástica. ¿Qué quiere decir esto? Es perfectamente elástica y está situada al nivel de precio de equilibrio del mercado. Esto significa que los productores son tomadores de precios, ¿sí? O sea, que podrían vender la cantidad que quisiesen, ¿sí? Siempre a este precio de mercado, porque como se supone que son son tantos y es tan poca su influencia en el mercado, no importa que produzca la cantidad que él quiera producir, la puede vender siempre al mismo precio en el mercado sin tener que bajar el precio de la última unidad que vende, ¿sí? O de las unidades que vende para poder vender más. Por eso esa función de demanda es horizontal o perfectamente elástica y tiene por detrás este supuesto de que los empresarios son tomadores de precios. ¿Sí? Fíjense que decimos que ese nivel de precio es, digamos, del mercado, que establece la demanda que percibe el empresario en competencia perfecta, es igual a su ingreso marginal, ¿sí? O sea, todas las unidades que va vendiendo adicionalmente siempre las vende al mismo precio, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que puede hacer este empresario, digamos, qué decisiones tiene? O sea, si este empresario no puede definir las características del producto, pues decimos que es un producto idéntico, ¿sí? Si no puede influenciar el precio, porque el precio lo establece el mercado, ¿sí? Lo único que va a hacer este empresario o este competidor en competencia perfecta es determinar cuál es el nivel de producción que va a llevar adelante. ¿Y cómo determina cuánto producir el empresario en competencia perfecta? Bueno, eso lo determina en función de un objetivo, que suponemos que es el que tiene el empresario, que es el de maximizar su beneficio, ¿sí? O sea, suponemos que los empresarios toman decisiones, la decisión de cuánto producir, a fin de maximizar el beneficio. ¿Qué es el beneficio? Bueno, el beneficio es la diferencia entre el ingreso total y el costo total de lo producido, ¿sí? O sea, el ingreso total obviamente es el producto de la cantidad que produce y vende este empresario en competencia perfecta por el precio al que la vende, que es siempre el mismo, es una constante el precio, menos el costo que tiene para este empresario producir el nivel de producción, ¿no? Entonces, digamos, en términos analíticos, para maximizar la función de beneficio, lo que tenemos que hacer es encontrar la derivada del beneficio en relación a la cantidad e igualarlo a cero, ¿sí? Y obviamente, como estamos buscando un máximo, la segunda derivada de esta función debería ser positiva, ¿sí? Entonces, ¿qué significa? O sea, cuando derivamos la función de beneficio en relación a la cantidad, lo que hacemos es, por un lado,
primero buscar la derivada, ¿sí?, del ingreso total con respecto a la cantidad, a eso le sustraemos la derivada del costo total en una cantidad y igualamos a 0. Ahora fíjense, esto, ¿qué es esta derivada del ingreso total en relación a la cantidad? Esto no es más ni menos, digamos, esto está en términos infinitesimales, pero esto sería, digamos, si lo miramos en términos discretos, ¿sí?, sería cuánto varía el ingreso total cuando se vende una unidad adicional, ¿sí?, el cambio en el ingreso total al venderse una unidad más de producto, y eso no es ni más ni menos que el ingreso marginal, ¿sí? Lo mismo para la derivada del costo total en relación a la cantidad, ¿sí? O sea, eso es el costo marginal, o sea, cuánto cambia el costo total cuando se produce una unidad adicional, ¿sí? Entonces, digamos, teniendo en cuenta esto, sabemos que la cantidad óptima, o sea, la cantidad que maximiza el beneficio del empresario, es aquella para la cual se cumple que el ingreso marginal coincide con el costo marginal de producir esa cantidad, ¿sí? Ahora, recuerden la particularidad, como habíamos visto al inicio, de que la función de ingreso total era P por Q y que dijimos que P es una constante, está fija, o sea, no tengo que variar el precio para vender unidades adicionales. Entonces, la derivada de P por Q es ni más ni menos que P, o sea que en este caso de competencia perfecta, el ingreso marginal coincide con el precio. Puedo vender todas las unidades que quiero, siempre al mismo precio, no debo bajarlo para vender más, ¿sí? Entonces, la cantidad que maximiza, ¿sí?, el beneficio del empresario es aquella para la cual se cumple que el precio o ingreso marginal es igual al costo marginal, ¿sí? Entonces, teniendo en cuenta esta regla, ¿sí?, el empresario define cuál es el nivel de producción óptimo para él, ¿sí? Es óptimo porque maximiza su beneficio. No obstante, tengan en cuenta que en determinadas circunstancias, lo óptimo puede ser no solo maximizar el beneficio, sino minimizar la pérdida, ¿sí? Y esto tiene que ver con otro tema que también ha sido consultado por ustedes, y es cómo se establecen los equilibrios en el corto y en el largo plazo para este tipo de estructura de mercado. De todas formas, antes de pasar a los equilibrios de corto y de largo plazo, quería primero mostrarles cómo se relacionan los enfoques totales y marginales con esta cuestión analítica que vimos de cómo se determina la cantidad de producción, ¿sí? O sea, nosotros dijimos que el empresario en competencia perfecta va a producir aquella cantidad que maximice sus beneficios, ¿sí? Entonces, fíjense, en este gráfico, tenemos tres gráficos, ¿sí?, donde el primero, el de arriba de todo, lo que grafica son las funciones de ingreso total y de costo total del empresario, en función a la cantidad producida, que se mide en el eje de las abscisas. El segundo gráfico mide, digamos, teniendo en cuenta en el eje de las X también las cantidades producidas, los beneficios del empresario, ¿sí? Y finalmente en el tercer gráfico medimos en el eje de las X también las cantidades producidas, pero aquí estamos analizando costo marginal e ingreso marginal, ¿sí? Entonces vamos a ver. Fíjense, la función de ingreso total es una función lineal con una pendiente constante, que es el nivel de precio, ¿sí? Y entonces, fíjense que hay tramos en los cuales la función de costo total, que es el costo total tal cual analizaron en la unidad anterior, donde el costo total es superior al ingreso total, ¿sí? Fíjense, por ejemplo, en este tramo, entonces vemos que ese área, ¿sí?, que marcamos en rosa, es un área donde lo que está viendo son pérdidas económicas, ¿sí? O sea, o beneficios negativos, si se quiere. En cambio, que se vuelve a dar acá en este último tramo, donde nuevamente el costo total es superior al ingreso total, volvemos a tener tramos de pérdidas económicas. En cambio, todo en aquella área donde el ingreso total es mayor al costo total,
lo que estamos es ante beneficios positivos, ¿sí? Ahora, ¿cómo determinamos el nivel máximo de beneficio? Bueno, es aquel en donde la distancia entre el ingreso total y el costo total es la más amplia, ¿sí? En ese punto se da que el beneficio económico, ¿sí? O el beneficio es máximo, y como bien analizamos en forma analítica antes, ¿cuándo se va a dar eso? Cuando el ingreso marginal coincide con el costo marginal. ¿Sí? ¿Esto qué significa? Supónganse que en vez de producir 9 unidades, que es la cantidad que maximiza el beneficio, se estuvieran produciendo 8 unidades, ¿sí? En ese nivel de producción, lo que incrementa el ingreso total por vender esa unidad adicional, o sea, el ingreso marginal, es superior al costo marginal de producir esa unidad. O sea, en cuánto se me incrementa el costo total por producir una unidad más. Entonces, lo que le conviene en esta instancia al empresario es aumentar su producción, ¿sí? En cambio, si estuviese en un nivel de producción de 10, el costo que tiene producir esa unidad adicional, o sea, el costo marginal, es superior al ingreso en cuanto aumenta el ingreso total por vender esa unidad adicional, o sea, el ingreso marginal. Entonces, como el costo marginal es mayor que el ingreso marginal, al empresario le conviene reducir su nivel de producción. Y por supuesto, el equilibrio lo va a alcanzar cuando produce 9 unidades, que es el nivel de producción para el cual se iguala el ingreso marginal con el costo marginal, y se hace máximo el beneficio económico justo en aquel punto donde la distancia o la diferencia entre el ingreso total y el costo total es máxima, ¿sí? Bien. Esto entonces en función de cuáles son la relación entre el enfoque total y el enfoque marginal. Bueno, ya vimos entonces cómo decide el empresario cuánto producir, ¿sí? Va a producir a aquel nivel donde el ingreso marginal coincide con el costo marginal. No obstante, ahora lo que tendríamos que ver es cómo, digamos, el equilibrio que se puede, digamos, registrar en el corto plazo. Fíjense, ¿no? Supónganse que estamos en una situación de corto plazo, donde tenemos la situación de mercado y lo que pasa con la empresa por el otro lado, ¿sí? En función del equilibrio entre la oferta y la demanda de mercado, se establece un nivel de producción a nivel de mercado y un nivel de precios, ¿sí? Que ese nivel de precios es este nivel de precio que es tomado por el empresario como su función de demanda, ¿sí? Entonces, ¿cuánto va a producir este empresario? Va a producir aquel nivel de producción donde el ingreso marginal coincide con el costo marginal, o sea, este nivel de producción. Fíjense que particularmente en este ejemplo, lo que sucede es que el costo medio total de producir esta cantidad, ¿sí? Este costo medio total de producir la cantidad óptima, es inferior al precio de equilibrio o al precio de mercado, al precio al que el productor está vendiendo su producción, ¿sí? Entonces, todo este área que vamos a marcar, todo este área, ¿no? Entre el precio y el costo medio total para la cantidad producida de equilibrio, en este caso nos está mostrando la existencia de beneficios extraordinarios. ¿Y qué pasa cuando hay beneficios extraordinarios en una industria? Digamos, empresarios que están produciendo en otra industria se ven atraídos por este mercado donde está habiendo beneficios más altos que los normales. Entonces, lo que va a tender a suceder en este mercado es que nuevas empresas que antes producían otros bienes van a ingresar al mercado y van a comenzar a producir este bien. ¿Eso qué es lo que va a generar? Un desplazamiento de la función de oferta de mercado. Cuando se desplaza la función de oferta de mercado, fíjense que lo que cambia es el nuevo equilibrio, ¿sí? Ahora, digamos, a nivel de mercado se produce una mayor cantidad de este bien, pero el nivel de precio de equilibrio ahora es inferior. Entonces, las empresas tomadoras de precio lo que ven es una caída en su función de demanda. Si ahora la demanda que van a percibir
Es una demanda que está por debajo de la situación inicial, ¿sí? En el equilibrio en el largo plazo van a dejar de entrar empresas, o sea, va a dejar de aumentar la oferta de mercado en el punto en que el precio de equilibrio coincida con el costo medio total, porque en aquel punto dejan de existir beneficios extraordinarios y solo existen beneficios normales. Al solo existir beneficios normales, no hay incentivos para que empresas que antes producían o trabajaban en otras industrias ingresen a esa industria, ¿sí? Entonces, ese punto donde el precio coincide con el costo medio total mínimo, ¿sí? Es el punto de nivelación, ¿sí? Ahora, ¿qué pasaría, digamos, puede haber otra situación? Bueno, la otra situación se da cuando el equilibrio en el mercado se establece en un nivel de precios, ¿sí? Para el cual ese precio es inferior al costo medio total de producir la cantidad de equilibrio, ¿sí? Entonces, dado el precio de equilibrio en el mercado, ¿sí? La empresa va a producir la cantidad para la cual el ingreso marginal, ¿sí? Coincide con el costo marginal de producir esa cantidad. Fíjense que en este ejemplo en particular, el costo medio total, ¿sí? Que lo buscamos sobre la función del costo medio, de producir esta cantidad de equilibrio es superior al precio de equilibrio, ¿sí? Entonces, este área que vamos a marcar por acá, vamos a marcarla en blanco, así se ve, este área que marcamos por acá, en realidad es un área donde está registrando pérdidas, ¿sí? Porque el costo medio es superior al precio de mercado, ¿sí? Entonces, ¿qué va a pasar? Al haber pérdidas en esta industria, lo inverso que pasaba cuando había beneficios, o sea, la oferta, o sea, va a haber empresas que van a empezar a buscar otros mercados donde sea más rentable, o sea, o que por lo menos tengan beneficios normales, ¿sí? Entonces, la oferta de mercado se va a contraer y el nuevo nivel de precios de equilibrio se va a ubicar por encima del nivel anterior, ¿sí? Entonces, la función de demanda paulatinamente, a nivel de la empresa, que percibe la empresa, paulatinamente va a subir y se va a ir ubicando, bueno, disculpen la falta de pulso, ¿sí? Pero por encima del nivel original, ¿sí? En el equilibrio a largo plazo van a dejar de salir empresas hasta el punto en que se alcanza este punto, que es el costo medio total mínimo, que es el punto de nivelación. Como ahí las empresas solo tienen beneficios normales, no hay ni incentivos ni para entrar ni para salir del mercado. Ahora, una cuestión. Una empresa, a pesar de estar teniendo, vamos a sacar las incorporaciones que hicimos con el cambio reciente, una empresa, a pesar de estar teniendo pérdidas en el corto plazo, puede decidir permanecer en la industria porque le es más rentable seguir produciendo y de esta forma salvar parte de los costos fijos a bajar las persianas y dejar de producir, ¿sí? Entonces ahí lo que encontramos es lo que llamamos el punto de cierre, ¿sí? Que es el punto que se ubica en el punto mínimo de la función de costo medio variable, ¿sí? Y si el nivel de precios está en algún punto por debajo del costo medio total mínimo, pero por encima del costo medio variable mínimo, a la empresa en el corto plazo le conviene permanecer en el mercado y seguir produciendo, aunque sea pérdida, porque de este modo minimiza la pérdida, ¿sí? En relación a dejar de producir en absoluto, ¿sí? Entonces, este punto, que es el punto mínimo de la función de costo medio variable, es lo que llamamos el punto de cierre. Y si el nivel de precio estuviese en algún lugar por debajo del punto de cierre, ahí sí no habría duda de que la empresa debe cerrar aún en el corto plazo.
Pero si el precio, como en el caso de este ejemplo, está en algún nivel por encima del punto de cierre, pero por debajo del punto de nivelación, a pesar de tener pérdidas, lo más eficiente para la empresa es continuar produciendo en el corto plazo, porque producir le permite salvar parte de los costos y de esta forma minimizar la pérdida, ¿sí? Entonces lo que podemos finalmente es trabajar sobre, bueno, en el largo plazo, que ahora lo vamos a ver, obviamente que el equilibrio va a coincidir con el punto de nivelación, ¿sí? Pero podemos pensar en cuál es la función de oferta de la empresa en el corto plazo. Y la función de oferta va a coincidir con toda la curva de costo marginal por encima del punto de cierre, ¿sí? Esta sería la función de oferta en el corto plazo para la empresa. Ahora, en el largo plazo, ¿sí? La función de oferta, en realidad, va a comenzar, digamos, a considerarse a partir del punto de nivelación. Fíjense, o sea, en una situación de equilibrio de largo plazo, la cantidad óptima a producir es aquella donde obviamente coincide el ingreso marginal o demanda que percibe la empresa con el costo marginal, ¿sí? Y donde el costo medio total es mínimo. Entonces, la función de oferta de largo plazo es aquella función, es, digamos, todo el tramo del costo marginal desde el punto de nivelación hacia mayores niveles de precio, ¿sí? Por supuesto que si el nivel de precio es menor, la oferta es cero a nivel de la empresa. Bueno, creo que con esto hemos cerrado todas las dudas que tenían al momento, así que nos estaremos reencontrando la próxima semana.